viejo sabio era Salomón, dedicó su vida para conocer el sentido de la vida. ¿Pa' qué es y en qué deriva? Vanidad, vanidad, de vanidades todo es vanidad. Lo que ya pasó volverá a pasar, nada nuevo hay bajo el sol. La nueva serie que se llama Vanidad, la nueva serie que comenzamos el día de hoy y que está sustentada, fundamentada en el libro de Eclesiastés. Así que vamos a volver como a esa dinámica antigua que teníamos con preguntas y todo eso, así que tranquilo. Pregunta, ¿qué saben o qué recuerdan o qué han escuchado sobre el libro de Eclesiastés? ¿O qué palabras se les viene a la cabeza? ¿Qué cosas se les viene a la cabeza cuando escuchan de Eclesiastés? No sé. A mí No, lo no sé. primero que se me... dale. Dale, No, Roger. la Meli primero, la Meli primero. No, que a mí lo primero que se me viene es como todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Bien. Buen texto, buena parte del texto que se te viene a la mente. Roger. Yo, Uh-huh. yo me lo leí, me acuerdo, como en el 2010. Yo estaba recién saliendo de cuarto medio y a mí me pegó como muy fuerte ese libro. Me pegó muy fuerte, de verdad, como entender que en realidad Dios, o Jesús, o bueno, la Trinidad en realidad, es el propósito real de nuestra vida. Le hallé tanta verdad al predicador, el hecho Uh-huh. de nacer para luego morir. ¿Cómo no iba a haber un propósito detrás de todo eso? Y fue un pensamiento que se clavó en mi mente y en mi corazón y hasta el día de hoy lo tengo, como parte de mí, como que me tomó y siempre veo como un cuadro muy oscuro cuando leo Eclesiastés, en ese sentido, con todo lo que él dice, como que la vida no tiene sentido. Pero en realidad la respuesta es que Cristo le da ese sentido. Eso. Muy bien, muy bien. De hecho, ya con este comentario como que ya no tenemos mucho que decir, en verdad. ¿Nos sacamos la foto? Todos Nos mirando. sacamos la foto. Ya no. Nos vemos el próximo. Gracias, Roger. Buena. Muy buen comentario. Le damos la bienvenida a Landy también. Está integrándose. Oh, llegó Andy. Bienvenida. Estamos conversando un poquito en torno de qué se nos viene a la cabeza cuando escuchamos sobre Eclesiastés o qué recordamos acerca de Eclesiastés. Si es que alguna vez lo estudiamos o lo leímos o escuchamos algún sermón. Entonces, ¿qué más recuerdan? Aparte de esta idea de todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, y también lo que decía Roger, que es una vida sin sentido sin la obra de Cristo. ¿Qué más? Yo recuerdo que la Dani, palabra vanidad aparece hartas veces en el libro. Sí, muy bien. De hecho, por eso mismo quisimos llamarlo así a la serie, Vanidad. Y la bajada es... ¿Cuál era la bajada, Gerson? Nada nuevo bajo el sol. Ahí bajo el sol. Bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Porque... Bunkers. De hecho, porque precisamente el título es como super fome, en verdad. Pero expresa eso, po. No hay nada nuevo bajo el sol. Es lo mismo de siempre. Que queremos reflejar un poquito eso con el título. Como que... Pero eso tiene una relación con lo que decía Roger delante. Así que ahí ya poco a poco vamos a ir viendo esa relación. Gerson había levantado la mano. Sí, cuando lo leí me llamaba mucho la atención esta visión que se expresa, que es como de un sinsentido, de que en realidad no tiene sentido lo que se hace, al final como que es, no sé si cíclico será la palabra, pero como que a veces uno puede esforzarse, pero al final no es nada, ¿cachai? Entonces, uno como que se cuestiona, oye, pero ¿cómo puede estar esto quizás en la Biblia? ¿Cómo puede ser el pensamiento de un cristiano? ¿Cómo puede ser un libro inspirado? No sé. Pero creo yo que en cierto sentido refleja mucho el pensamiento, la mirada que a veces hemos tenido con respecto a la vida. Yo creo que más de algún momento hemos pasado quizás por eso, al no tener un sentido y al no ver la vida con un propósito general o final.
Entonces creo yo que también apunta a eso y nos puede servir mucho a entenderlo bajo ese contexto. Ujú. Muy bien, hacia dónde apunta la vida. Bien, interesante. Hay un meme que yo se los quería mostrar, así como proyectar, pero no lo encontré. No lo encontré, que es Bart Simpson, eh, que es como cuando tienen una foto de él bien chiquitito, como bien niño, y con ternito así, y dice como Salomón escribiendo proverbios, no sé. Y después sale como en una banda de rock todo psicodélico, el pelo para atrás, con ropa negra, dice Salomón escribiendo Eclesiastés, como ya destruidos. Y creo que refleja harto el sentido del texto, puesto que quiere mostrar un poco cómo sería una vida sin Dios, básicamente. Y eso es lo que veremos ahora, especialmente hoy. Vamos a hablar un poco sobre justicia en función de lo que se nos plantea en el libro. ¿Ya? Y antes voy a hacer otra pregunta. Algunos de ustedes estuvieron ayer en la Academia Misión Reforma, y en un momento nosotros hablamos del quiasmo. También el año pasado, en un momento, en uno de los estudios, también hablamos sobre quiasmos. No sé si alguien recuerda qué era un quiasmo. Un sándwich. Bien, Gloria. Muy bien. Es un Yo sé qué sándwich. es, pero no sé explicarlo. ¿Ya? No sé cómo explicarlo, pero sé que es una forma de escribir, Ujú. una como estructura literaria, Sí, tal que cual. se parece a un sándwich, Ujú, donde la hamburguesa es la idea central. ujú, Empieza con un versículo que podría ser el pan, ujú. porque se repite al inicio y que se repite como Al final. simétricamente al final también. Ujú. Luego vendría como la lechuga, es como, no sé cómo llamarlo, pero con una especie de mariposa que se repite así como... Sí, también. Esa es una estructura un nombre más poético que un sándwich. Hasta porque el sándwich no generalmente es pan, lechuga, hamburguesa, lechuga, pan. Es raro tener Claro, un sándwich así. Eh, pero un poco esa es la idea, pan, hamburguesa, pan, por así decirlo. pero ¿Qué quiere como decir de eso? 7 versículos, el uno estaría con el 7, el 2 Claro, con el 6, ujú. el 3 con 3 el con el 5 5, y el 4 sería la idea principal. la Y idea todos principal. los demás girarían en torno de esa idea. Claro. Ahora, no es necesariamente solo versículos, a veces sí encaja justo los versículos, otras Claro. veces son ideas nomás, por ejemplo, los 3 primeros versículos con los últimos 10. A veces no es tan simétrico, pero esa es un poco la idea, esa es la idea de un quiasmo. Bueno, en Eclesiastés, los primeros 4 capítulos son un sándwich, o sea, son un quiasmo, donde vemos varias ideas. Entonces, por ejemplo, el capítulo 1, los primeros 11 versículos van a hablar de la idea del trabajo y la vanidad. ¿Okay? De hecho, voy a ir anotando, cosa de que para no perderme. Entonces, los primeros 11 versículos hablan de trabajo y vanidad. Luego del 12 en adelante hasta el capítulo 2, versículo 11, eh, van a habla un poco de la ocupación del corazón de los hombres. ¿Okay? La ocupación del corazón de los hombres. ¿Okay? Entonces, la ocupación en las cosas que se ocupa el corazón de los hombres en este mundo. Ocupación del corazón. Luego del versículo 12 hasta el 23, más o menos, van a hablar un poco de un evento. ¿Cuál es ese evento? La muerte. La muerte como un evento. ¿Qué pasa con la muerte? ¿Se ama? ¿Se odia? ¿Qué genera? ¿Es buena? ¿Es mala? Etcétera, etcétera. Va a hablar un poco de eso. Después va a hablar de lo que se come, lo que se bebe, de lo que se goza, lo que se disfruta. Entonces, de hecho, en el versículo 24
del 24 al 26, en el 24 dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre. Entonces habla de comer, beber y gozar. Luego, en el capítulo 3, los primeros 8 versículos del capítulo 3 son el centro del quiasmo, que es lo que decía la Dani. Hay tiempo para todo, todo tiene su tiempo. Ese es el centro, esa es la hamburguesa. Todo tiene su tiempo. ¿Ok? Y después, del versículo 9 al 15, nuevamente está la idea de el que coma, que beba, que goce. Eso se muestra en el versículo 13. Se repite esta idea de comer, beber y gozar, o disfrutar, o alegrarse, etc. Luego del 16 al 22 se habla nuevamente del evento muerte. Es buena, es mala, hay que alegrarse en ella, hay que estar triste en ella. ¿Qué ocurre ahí? Y especialmente ese evento muerte lo habla en torno de las injusticias y así sucesivamente. Después del capítulo 4, hasta el versículo 6, del 1 al 6, habla nuevamente de la ocupación del corazón de los hombres, y después ya termina desde el 7 al 16 del trabajo y la vanidad. Entonces, fíjense, como 4 capítulos enteros para formar un solo sándwich, donde el centro es que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Por lo tanto, hay que ser pacientes, hay que entender los momentos, hay que disfrutar los momentos y así sucesivamente. Pero nosotros no nos vamos a centrar en el centro, no nos vamos a centrar en el centro, no nos vamos a enfocar en el centro. Vamos a enfocarnos en los versículos del 16 al 22. ¿Ok? Del 16 al 22 del capítulo 3. ¿Ok? Recordando que el centro es lo que va normando, esta idea de comprender los tiempos, de entender los tiempos. Se va normando todo el resto del sándwich, es lo que le da sabor a todo el sándwich. ¿Ok? Entonces veamos qué dice el versículo 16 del capítulo 3, que se acerca más a nuestro tema. Dice, vi más debajo del sol. Esa afirmación dentro de Eclesiastés siempre hay que tenerla en mente, debajo del sol. ¿A qué se refiere? ¿A qué creen ustedes que se refiere Salomón cada vez que dice debajo del sol? ¿Qué creen ustedes? Puede ser como aquello que es cotidiano, pero a la vez como intrascendente. Bien, muy bien, muy bien. Excelente. De hecho, esa es la palabrita, intrascendente. Ay, Esa es la palabra clave de todo esto. ¿Qué es cotidiano? Sí. ¿Y qué es intrascendente? ¿A qué nos referimos cuando decimos eso? Cuando algo es intrascendente. Que no tiene relevancia. Eso, Que que no no es tiene relevancia. importante. Que no es importante, ¿cierto? No es trascendente, eso da lo mismo. Ya. Ahora, Más allá es que como que no perdura que no en el perdura. tiempo. No es solo que no es importante, sino que va mucho más allá. Como que no traspasa las épocas, Sí. no sé, no se proyecta. No se proyecta. Muy bien, muy bien. De hecho, a modo popular se utiliza la palabra intrascendente como algo que no importa, como bien decían las chiquillas. Pero ahora nosotros le vamos a dar este sentido que decía más el Roger, que no trasciende, que no va más allá. Vamos a intentar usar esa palabra como en el sentido de algo que se queda aquí. Intrascendente vendría siendo algo que no trasciende a la relación con Dios. Algo que simplemente es, por ejemplo, una vida sin Dios, que no es trascendente, que no vive en conformidad a aquel ser que sí es trascendente, que sí trasciende todas las cosas, que sí está por sobre todas las cosas. Entonces, cada vez que Salomón o el libro de Eclesiastés nos menciona la idea de debajo del sol, está haciendo referencia a algo que se vive sin Dios y las consecuencias de ello.
¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que vio, qué aspecto vio de la vida, cómo sería o cómo es cuando no se vive con Dios. ¿Ok? Entonces dice, en lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Fíjense la idea de tiempo del centro del quiasmo, que lo trajo para acá. Por eso allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean en ellos mismos, perdón, que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Entonces, fíjense cómo está avanzando de la idea de justicia y de impiedad y presenta qué es lo que evalúa en su corazón este Salomón, hablando en Eclesiastés, dice como al justo y al impío juzgará Dios, o incluso antes de ello en el versículo 16, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de justicia, allí iniquidad. O sea, donde debía haber justicia, halló iniquidad o injusticia. Entonces, fíjense, lo que está diciendo Salomón acá es que en esta vida sin Dios, lo único que podemos ver y lo único que podemos esperar es injusticia, es impiedad. Y cómo la impiedad y la injusticia sobresalen. Y eso va a ocurrir en un mundo que no vive en conformidad a Dios. ¿Ok? Entonces, luego de observar este mundo que está lleno de impiedad, lleno de falsedad, o como diría el salmista, creo que Asaf, no recuerdo muy bien, ¿por qué prospera el impío? El limpio. ¿Por qué prospera el limpio? Se pregunta el salmista. Un poco haciendo referencia a que él hace las cosas bien, hace las cosas en conformidad a la justicia y no ve que haya una prosperidad de por medio, pero por otro lado ve a aquel que hace sobornos, ve a aquel que actúa con maldad, ve a aquel que hace lo malo delante de los ojos de Dios y aún así prospera. Y nosotros podemos ver eso incluso en nuestro tiempo, podemos ver temas de soborno, temas de robos, temas de un montón de cosas, y darnos cuenta que el crimen no paga, o en este caso el crimen paga. Conviene ser criminal, por así decirlo. Conviene vivir de esta forma malvada, de esta forma impía, de esta forma pecaminosa. Eso es lo que vemos en el mundo. Pero aquí el salmista, aquí Salomón va hacia su corazón y dice, al justo y el impío juzgará a Dios. Entonces, como que hace un paralelo de un mundo sin Dios, pero un mundo con Dios. En un mundo con Dios, ahí hay juicio, ahí hay retribución, ahí hay un castigo para aquellos que hacen lo malo en su debido tiempo. Y ahí es donde trae el tema de el tiempo, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. O sea, en el lugar, en este mundo con Dios. ¿Ok? Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Entonces aquí está hablando, ok, tenemos este mundo con Dios, este mundo, el mundo real como debe ser vivido, pero en este mundo que no considera a Dios como Señor, como Salvador, como legislador, como juez, tiene una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Un sinsentido de la vida. La vida pierde sentido cuando es vivida sin Dios. Entonces, fíjense cuál es la figura que utiliza para mostrar ese sinsentido. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre
que la bestia, porque todo es vanidad. Es decir, en un mundo, una vida sin Dios, sin este Dios altísimo, sin este Dios juez, sin este Dios rey de reyes, sin este Dios señor de señores, entonces, ¿qué diferencia a un ser humano de una bestia? ¿Qué le daría más sentido a mi vida que a la vida de un perro o la vida de un gato o a la vida de cualquier otro animal, cualquier otro insecto? Ninguna. Es un libro como depresivo porque muestra la realidad del ser humano sin Dios. Es un ser humano sin sentido, es un ser humano sin objetivo, es un ser humano sin tener una visión de su propia vida como corresponde, sin lograr posicionarse en este mundo como corresponde. Y es ahí donde nosotros comenzamos a ver todas las transgresiones que puedan existir en este mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene ni sentido ni propósito. Y por lo tanto es exactamente igual a cualquier otro animal. Y es ahí donde incluso vemos la humanización de los animales y otras prácticas que podemos ver en nuestro día a día, o el anhelo de familias por un anhelo mayor por tener animales que por tener hijos, un anhelo mayor por ver el bien en los animales o en el mundo que ver el bien en las personas. Porque se subvierten los valores, se dan vueltas los valores. Y eso es lo que empieza a ocurrir, porque el ser humano pierde objetivo, dirección, pierde sentido en un mundo sin Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Todo es vanidad. Salomón no está diciendo que todo sea vanidad, todo lo que tenemos acá es vanidad, en el sentido de que todo no sirve para nada, no es esa la idea. Salomón está diciendo que en esta visión de mundo, que es una visión sin Dios, entonces nada valdría la pena. Si nosotros mantenemos esta visión de un ser humano sin sentido, un ser humano sin objetivo, donde su respirar vale lo mismo que cualquier animal, que el respirar de cualquier animal, entonces nuestra vida lo único que será vanidad. Y con vanidad hace referencia al humo que se desvanece, al humo que no sirve para nada, al vapor, a esta edad de vapor que con un solo soplido se desvanece, a esta edad de las burbujas de jabón que con solo mirarlas ya se desvanece. Esa es la idea de esta palabrita vanidad. 20, fíjense. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe qué es el espíritu de los hijos de los hombres? Perdón. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal descienda abajo a la tierra? Entonces básicamente está diciendo, si no hay una vida trascendental, si no hay una vida con Dios, si Dios no existiera, entonces, ¿qué nos asegura que hay una eternidad del alma, por así decirlo? ¿Qué nos asegura que hay una vida más allá? ¿Qué nos asegura que de hecho haya una vida diferente en esta relación con los animales? ¿Qué nos asegura que seamos diferentes a ellos en esta vida sin Dios? En esta vida sin un Dios real. No hay nada que pueda asegurarte esa diferencia. No hay nada que pueda dar objetivo a tu vida, que pueda dar una posición a tu vida en función de este mundo. Nada. Absolutamente nada. Entonces, ahí continúa el texto. Aparte de decir que todo va a un mismo lugar, dice en el versículo 22, así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse de su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Ahí uno puede decir, mira, al fin dejó algo bueno. De hecho, no es nada bueno eso. Él está diciendo, mira, si la vida no es trascendental, en el sentido de que no tiene una conexión con Dios, en el sentido de que no existe un Dios con quien tener conexión, entonces en ese sentido, al observar el mundo, lo único que veo, que lo único que importa es el trabajo. No hay nada más que importa.
solamente el trabajo. Y fíjense que es catastrófico lo que está mencionando acá Salomón. Es sumamente catastrófico, porque es muy similar a la visión que el mundo hoy en día tiene del trabajo, o incluso que la iglesia tiene del trabajo. Muchas veces nosotros nos tomamos en esa visión donde el encontrarnos con dificultades en lo laboral, se nos cae el mundo. Y nos pasa eso. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué se nos cae el mundo? ¿Por qué se nos caen las bases si nuestras bases son Cristo y nuestra fe en Él? Es porque estamos viviendo de una forma atea. Estamos actuando como ateos prácticos. Si bien en nuestra confesión Dios está presente, pero en nuestra vida práctica no lo está. Y eso obviamente ocurre con mayor fuerza en el mundo, donde lo que da sentido a la vida en este mundo es lo que uno estudia y después cómo se desarrolla en la vida laboral. Y ese es el problema que menciona Salomón en este momento, inspirado por Dios obviamente. Que en una vida sin Dios, lo único que puede darle, comillas, sentido a tu vida es el trabajo. Y no lo está mencionando como algo bueno, lo está mencionando como algo malo. Gerson. Me llamaba la atención el hecho de que anteriormente, por ejemplo, en el capítulo 1, él habla del trabajo, de trabajar bajo el sol, y aún así lo menciona como algo negativo. Entonces, como que la conclusión a la que llega es como que el mal menor, entre comillas, es el trabajo. O sea, Claro. de todas estas vanidades, lo que menos malo, entre comillas, lo menos vanidoso puede ser el trabajo, algo así. Puede ser un poco ese sentido, pero aún así, fíjate que en el 22 no lo está nombrando como algo bueno. Lo está nombrando como algo que ocurre, que está identificando, mira, esto ocurre. Si no hay un Dios, entonces lo único en lo que uno puede alegrarse, en lo que uno puede encontrar sentido es en el trabajo, pero al final de cuentas no hay ninguna trascendencia, no hay ninguna vida después de la muerte, solo hay muerte. Y nada más que muerte. Y el trabajo no nos haría diferentes a animales, tampoco. Al respirar de animales, también volveríamos al polvo y todo lo demás. Entonces, son alegrías, sí, el trabajo puede traer alegrías, pero son alegrías pasajeras, sumamente pasajeras, porque no hay una vida trascendente. Pero sí, dentro de todos los males, todas las vanidades del mundo, esta vendría siendo una buena vanidad, dentro de lo malo que es. Como tenemos cosas, es como la diferencia entre matar y mentir. Los dos son pecados, pero uno quizás merezca una condenación mayor en la prisión que el otro, entre robar y matar. Es como esa la diferencia. No sé si se entiende. Pero sí. Entonces, y es ahí donde concluye el texto. Dice, como nosotros leíamos en el 22, así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Es una pregunta retórica, en el sentido de, si no hay Dios, ¿quién? Nadie. Nadie. Es como cuando Pablo pregunta si acaso ocupará la gracia para pecar más todavía. Y él responde inmediatamente, de ninguna manera. Esas preguntas retóricas diciendo un no absoluto ocurren, y esta es una de ellas. Y de hecho, después la transición empieza a hablar de cosas violentas que se hacen debajo del sol, y lágrimas, y opresión, y etcétera, etcétera. Pero básicamente está mostrando cómo no hay ninguna trascendencia en ninguna obra de este mundo, en la medida que se vive sin Dios. Por otro lado, en la vida o en el momento en el que se vivan con Dios, con este Dios trascendente, entonces ahí sí hay tiempo para todo. Y ahí volvemos al centro del sándwich. En una vida con Dios, ahí sí hay tiempo. Allí sí hay un tiempo de disfrutar, un tiempo de llorar, un tiempo de mostrar. Él está mostrando una especie de tiempo y sin tiempo. La vida con Dios es una vida con
tiempos, una vida que avanza, una vida que progresa, una vida que es evaluada, una vida que es disfrutada, una vida que es vivida, valga la redundancia. Mientras que una vida sin Dios, por así decirlo, sería una vida sin tiempos. Sería una vida donde simplemente hay polvo, donde podemos imaginarla en blanco y negro, donde el resultado final es simplemente morir y punto. Es esperar el momento de la muerte, es estar muerto. Es este tiempo detenido en el cual simplemente esperamos la muerte. Esa es una vida sin Dios. Por eso el centro del quiasmo muestra, como decía la Dani, que todo tiene su tiempo. Esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque después, en la parte de la muerte, él va a decir, yo dije en mi corazón, versículo 17, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo. Allí se refiere en esta vida con Dios. Allí hay una temporalidad, una vida que avanza, una vida que progresa, una vida que actúa, una vida que es vivida, una vida que funciona, una vida que se evalúa a sí mismo delante de Dios y que disfruta cada momento o llora cada momento delante de ese Dios, haciendo cada momento trascendente. Y ya el trabajo no es simplemente una espera para la muerte, sino que el trabajo es aquel que glorifica a Dios y que alegra nuestro corazón porque estamos alegrándolo a Él. Esa es un poco la idea. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Es difícil? Eclesiastés es difícil, pero poquito a poquito los vamos a ir entendiendo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Gerson. La última pregunta que hace al final es, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser de él, o sea, lo que ser después de él? Uh-huh. ¿Esa se asocia o tiene como cierta relación con esta frase o este tópico literario que es como el carpe diem, en el sentido de que vivir el momento, porque después Uh-huh. nadie te va a traer de vuelta para que veas lo que tenías realmente ahora, ¿o no? Uh-huh. ¿Se asocia como eso? ¿Ese es como el significado de esa frase o no? Uh-huh. Porque es como, ¿quién te va a traer después en el futuro? O sea, desde el futuro, para ver lo que fue tu legado ahora, o lo que estás dejando ahora. Así como que lo entiendo, lo veo. No sé si será lo correcto o no. Claro, lo que apunta es quién lo va a llevar al futuro a mirar ahora lo que será de él en el futuro. O sea, quizás, no tengo cómo evaluarlo tanto, ¿quién lo llevará a ver una de dos? O simplemente el hecho de estar bajo la tierra muerto en esta idea de sin Dios, o quién lo llevará a ver el juicio que le corresponde en una vida con Dios donde sí hay tiempo para todo, donde hay tiempo de juzgar. Entonces, una de dos, apunta para uno de esos dos lados. Yo creo que apunta ¿sí? más a la trascendencia. Sí, a la idea de quién lo hará, quién lo va a hacer. Si es una vida sin Dios, nadie lo va a llevar a contemplar el Claro, futuro. Pero si es una vida con Dios, entonces Dios es aquel que puede llevarlo a contemplar lo que hay más allá. claro, es que justo antes, como estaba hablando del trabajo, Uh-huh. y de que la única parte que tiene el hombre es disfrutar de su trabajo o alegrarse en su trabajo, Uh-huh. entonces vuelve como la idea de la trascendencia que tú explicabas. Uh-huh. Y por eso dice, esta es su parte, porque ¿quién lo va como a traer a la vida de nuevo para que vea el legado que dejó? Uh-huh. Nadie. Era como lo que decía el Gerson, ¿no? Uh-huh. Claro, o te alegras ahora en el trabajo, como dice Gerson, o como es la idea del Carpe Diem, te alegras ahora en tu vida, o simplemente nunca lo vas a hacer, porque no hay una trascendencia, no hay un más allá, no hay una vida después de la muerte. Entonces lo único que queda, disfrutar el presente. Entonces en el fondo Carpe Diem es una visión bastante fatalista de la vida, no es algo alegre, no es algo bacán, porque en el fondo te lleva a contemplar que lo único que existe es el presente, no hay ningún tipo de trascendencia y por lo tanto mejor vivir de forma glotona, de forma de lo que sea que nos traiga alegría y punto, y se acabó. Porque después de la muerte solo hay tierra.
solo hay polvo, no hay ninguna trascendencia. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Por lo tanto, no hay vida. Y en ese sentido de trascendencia o de intrascendencia, es que simplemente conviene mejor la muerte. ¿Para qué vivir las dificultades de la vida? ¿Para qué experimentar los problemas de la vida? Si no hay trascendencia, entonces, ¿para qué? Y es ahí donde viene el tema de los movimientos más, como movimientos, no estoy hablando de depresión, sino los movimientos más suicidas de aquel tiempo. ¿De qué sirve la vida? Si solo hay problemas, dificultades, etcétera, etcétera. En esa vida sin trascendencia. De nada. Y por eso este libro se muestra de esa forma, como yo les contaba del meme de Bart Simpson. Como profundamente depresivo, porque nos lleva a observar cuáles son las consecuencias últimas de tener una vida sin Dios. O de entender la vida sin un Dios trascendente. Y que nos invita a esa trascendencia. Y eso es genial, porque esta vida trascendente, que va más allá, nos invita a mirar a Cristo. Y cómo la obra de Cristo es completamente contraria a este evento de la muerte que se nombra acá. Porque Cristo se hizo polvo en un momento, volvió al polvo. Pero venció eso, venció esa muerte que se menciona acá. Y trasciende al resucitar y después ascender a los cielos. Y nos invita a vivir la misma experiencia. De hecho, ya somos partícipes de esa experiencia en Cristo. Y por lo tanto sabemos y confiamos en que nuestra vida no terminará en el polvo, sino que trasciende. Y por lo tanto nosotros también resucitaremos y disfrutaremos de una eternidad con Dios. Disfrutaremos de ese futuro que mencionaba el texto en la pregunta, de ese futuro del cual nos hablaba Gerson en su pregunta también. ¿Okay? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Si no, oramos y después conversamos un ratito. Muy bien. Oremos. Entonces le voy a pedir a la Dani si puede hacer una oración final. Ya, oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias porque podemos compartir con nuestros hermanos, Señor, porque podemos compartir cómo estuvo nuestra semana, Señor, y también podemos abrir nuestro corazón. Yo te pido para que nos bendigas, Señor, para que nos acompañes durante la semana que se viene, Señor, para que cada día podamos apartar un tiempo para estar en tu presencia, Señor, que cada día, Señor, sea un culto para ti, Señor, y queremos pedirte, Señor, para que sigas trabajando en nuestros corazones, para que no vivamos una vida debajo del sol, Señor, sino que siempre nuestro corazón esté pensando en la vida eterna que tendremos junto a ti, Señor. Gracias porque nos das la salvación, porque podemos tener esta certeza, Señor, y gracias porque sabemos que estás obrando en nuestros corazones. Te pedimos para que nos bendigas, Señor, también para que bendigas a Guillermo y Gerson, quienes son los que lideran Misión Reforma. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.